$100. Eso pagué por un corral que nadie en el pueblo quería tocar. Ni regalado lo habían querido. 40 años parado, con las vigas podridas y el adobe desmoronándose. 40 años sin que una sola bestia entrara ahí por voluntad propia. Yo lo compré porque era lo único que podía pagar. Y porque soy terco. Mi difunta siempre me lo dijo. No supe en ese momento lo que había debajo de esa tierra seca y cuarteada. No supe que alguien había enterrado ahí algo que llevaba casi un siglo esperando. Esperando a que llegara alguien como yo. Alguien que no le tuviera miedo a las piedras ni a los muertos. Porque lo que encontré en ese corral, compadre, no era solamente oro. Era una deuda. Una deuda que el tiempo no había borrado, que la tierra no había tragado. Era la prueba de que hay justicias que no llegan en vida, que llegan después, que llegan cuando menos las esperas. ¿Sabes quién fue el dueño de ese corral? ¿Sabes qué nombre venía quemado en el cuero de lo que encontré enterrado? Quédate, porque esto apenas empieza. Estás escuchando el canal. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios de dónde me oyes y cuál es el corrido que marcó tu vida. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Dicho esto, podemos comenzar, compadre. Sinaloense soy, nacido en un rancho chico entre El Rosario y Escuinapa, donde el río baja sucio en agosto y seco en abril. Tierra de mango, de papaya, de polvo. Tierra de hombres que trabajan doblados desde las 4 de la mañana hasta que el sol ya no deja. Mi nombre es Serafín Luna. 58 años, viudo desde hace 12, sin más compañía que mi hijo Felipe y 3 vacas flacas que nomás no terminaban de engordar. Nunca fui rico, tampoco lo pretendí. Lo que quería era tierra. Tierra propia, no rentada. Toda mi vida había trabajado suelo ajeno, pagando renta al mismo patrón que le cobró a mi padre y antes al abuelo de mi padre. Renta que subía cada enero, que nunca bajaba, que te comía lo ganado antes de que lo ganaras. Ese año me debía atrasar 2 meses. Don Rogerio Barrazas, el dueño, ya me había mandado razón con su sobrino. Que pague o que entregue los animales. Así de simple. Así de cabrón. Felipe tenía 22 años y quería irse al norte. Llevaba meses hablando de Sonora, de Baja, de cruzar si era necesario. Aquí no hay futuro, apá. Aquí nomás se trabaja para que otros coman. No le respondía, porque en el fondo sabía que tenía razón. Y eso dolía más que cualquier insulto. Una tarde de marzo, calurosa y con el aire quieto, pasé frente al corral del difunto don Encarnación Vega. Llevaba 43 años cerrado con cadena. Adobe partido, techo de palma hundido, la tranca de la puerta retorcida como si alguien la hubiera jalado con demasiada fuerza desde adentro. Los del pueblo le decían el corral del olvido. Los niños no se acercaban. Los perros lo rodeaban sin entrar. Y las bestias, compadre. Las bestias se ponían nerviosas. Cualquier caballo que pasaba cerca alzaba las orejas, abría los ojos grandes y daba vuelta antes de llegar a 50 metros. Yo lo había visto de lejos toda mi vida. Nunca pregunté por qué. Ese día me detuve. No sé por qué. Quizás porque estaba cansado. Quizás porque el sol pegaba fuerte y la sombra del adobe se veía buena. Me paré frente a la tranca y miré adentro por entre los tablones. Tierra seca, piedras, un bebedero de piedra partido por la mitad. Nada más. Fui al juzgado al día siguiente. La propiedad figuraba a nombre de los herederos de Encarnación Vega. Ninguno había reclamado. Ninguno vivía en el municipio. Hablé con el secretario. Hablé con el alcalde. Pagué lo que me pidieron, $100 en efectivo, que junté vendiendo 2 gallinas, empeñando la herramienta y pidiendo prestados 30 a mi compadre Eustaquio. Me dieron un papel con sello. El corral era mío. Felipe me miró como si me hubiera vuelto loco. Compraste el corral maldito, apá. No hay maldiciones, hay trabajo o hay flojera. No me respondió. Pero al día siguiente llegó con el machete en la mano. Eso me bastó.
Empezamos un lunes. El calor de Sinaloa en marzo no perdona. Pega desde las 7 de la mañana como si el sol tuviera prisa. Abrimos la tranca con una cegueta porque la cadena no tenía llave o la llave se había perdido con don Encarnación. La puerta crujió como si se quejara. Adentro olía a tierra vieja, a palma podrida, a algo que no supe nombrar. Polvo de décadas. El aire quieto, espeso, como si nadie lo hubiera movido en mucho tiempo. Entramos despacio. Felipe con el machete, yo con la pala. Lo primero que noté fue el silencio. No había pájaros adentro, ni lagartijas, ni una sola hormiga cruzando el suelo. «Raro», dijo Felipe. «Hay que limpiar primero y opinar después», le dije. Empezamos por el techo. Tiramos la palma podrida. Quedaron las vigas, algunas buenas, la mayoría torcidas. Habría que reponer. Luego el suelo. Tierra compacta, dura, con piedras encajadas. Empecé a picar con la barra. Felipe barría, apilaba, cargaba en el carretón. Trabajamos hasta el mediodía sin hablar mucho. Así somos los Luna. Paramos a comer debajo de un mezquite afuera. Frijoles de olla, tortillas de la mañana, agua del garrafón. «¿Qué vas a hacer con esto, apá? No cabe mucho ganado aquí». «De momento, poner en orden. Después ya vemos. Don Rogelio va a querer comprarlo en cuanto sepa que lo arreglaste». Tenía razón. Rogelio Barrazas compraba todo lo que podía en esa zona. Tierras, corrales, derechos de agua, no para trabajar, para tener. «Pues que quiera», dije, y no dije más. Esa tarde vino don Abundio Cisneros, 74 años, espalda doblada, sombrero de paja con las alas caídas de tanto sol. El hombre más viejo del barrio y el que más sabía de todo lo que nadie debería saber. Se paró en la puerta del corral. No entró. Se quedó en el umbral con los brazos cruzados. «¿Y tú qué andas haciendo aquí, Serafín?» «Lo compré. $100. Me miró como si le hubiera dicho que había comprado la luna. «¿Sabes de quién era esto antes de don Encarnación?» «No. ¿De quién?» No respondió de inmediato. Se quitó el sombrero. Lo giró entre las manos. De un hombre al que en estos rumbos es mejor no nombrar en voz alta. Felipe levantó la vista del carretón. «¿Por qué?», pregunté. Don Abundio me miró fijo. Luego miró el suelo del corral. Luego me miró a mí. Porque ese hombre nunca terminó lo que empezó. Y los que no terminan sus cuentas no descansan fácil. Se puso el sombrero. Dio media vuelta. Antes de alejarse dijo sin voltear: «Ten cuidado con lo que encuentres debajo de las piedras, Serafín. No todo lo que está enterrado quiere quedarse enterrado». Se fue. Felipe y yo nos miramos. «¿Quién fue?», preguntó mi hijo. «No sé». Era la verdad. No sabía. Todavía. Esa noche no dormí bien. No por miedo, que conste. Soy viejo y ya se me olvidó cómo se siente el miedo. Era otra cosa, una inquietud, como cuando sabes que algo está por pasar y no sabes si quieres que pase. Me levanté antes del alba. Fui al corral solo. La luna llena caía justo en el centro del patio. El adobe blanco brillaba. La tierra del suelo se veía distinta de noche, más vieja, más cargada. Me quedé parado en la entrada. Adentro, en la esquina noroeste, había una piedra grande, plana, como una losa. No la había notado bien durante el día porque estaba medio enterrada y cubierta de musgo seco. No sé por qué me fijé en ella esa noche. Quizás la luna, quizás el silencio. Me acerqué. La piedra era de río, lisa por un lado, rugosa por otro. Pesada, muy pesada para estar sola y sin razón aparente. Las piedras de río no aparecen solas en los corrales de adobe. Alguien la puso ahí. Alguien la puso ahí adrede. Fui por la barreta. Metí la punta debajo del borde. Empujé. La piedra no quería moverse.
40 años de tierra compacta la tenían soldada. Empujé más fuerte. Escuché un sonido sordo, grave, como si algo debajo respirara. Y entonces la piedra cedió 3 centímetros. Y de abajo salió un olor. Un olor a cuero viejo, a aceite rancio, a algo que había estado encerrado mucho tiempo, esperando aire. Me detuve. El corazón me latía más rápido de lo que debería a mi edad. Esperé. Escuché. Nada. Volví a empujar. La piedra se movió completa. Rodó a un lado y quedó recostada contra el adobe. Abajo había una oquedad, no grande, como un cajón sin tapa, excavado en la tierra, forrado con piedras chicas para que no se derrumbara. Y dentro, envuelto en lo que alguna vez fue una manta de lana, había un bulto, largo como mi antebrazo, pesado a la vista. Lo saqué con cuidado, lo puse sobre la tierra. Aparté la manta con los dedos. Era cuero, cuero duro, viejo, negro de tiempo, pero entero, bien cosido, bien cerrado con una correa de hebilla. Y en la parte de arriba, quemadas con hierro caliente, 2 letras y una frase. Las toqué con el dedo índice. Las leí en voz baja, ahí solo en el corral con la luna encima. LP. Lo que me deben. Me quedé sin habla, compadre, no por las letras, sino porque en ese momento, desde afuera del corral, escuché un relincho. Uno solo, seco, cercano. Y cuando levanté la vista, no había ningún caballo afuera. No había nada. No le dije nada a Felipe esa noche. Envolví el bulto en la manta, lo metí adentro de mi camisa y caminé de regreso a la casa sin encender la linterna. Lo puse debajo de mi cama, sobre el petate donde dormía mi difunta Consuelo. No lo abrí, todavía no. Hay cosas que piden tiempo antes de ser tocadas, como una herida, como un duelo, como una verdad que duele. Me acosté encima de la cobija con los ojos abiertos mirando el techo de lámina. Afuera los grillos, adentro el silencio, y debajo de mí ese cuero viejo con 2 letras quemadas. LP, lo que me deben. Alguien había enterrado eso con intención. No fue descuido, no fue olvido. Alguien lo puso ahí para que alguien más lo encontrara. La pregunta era si ese alguien era yo. A la mañana siguiente fui a buscar a don Abundio. Vivía a 3 cuadras, en una casa de adobe con bugambilia morada tapando la mitad de la fachada. Estaba sentado afuera en su silla de madera, tomando café de olla, mirando la calle como llevan mirándola los viejos desde siempre. Me senté en la banqueta frente a él sin que me invitara. Así somos en el rancho. Don Abundio, ayer me dijo que ese corral tuvo otro dueño antes de don Encarnación. Lo dije. ¿Quién fue? Me miró, sopló el café, le dio un sorbo largo. ¿Encontraste algo? Lo miré a los ojos. No respondí. Él asintió despacio, como si mi silencio fuera suficiente respuesta. Lorenzo Palomino, dijo, el zurdo. El nombre cayó en el aire de la mañana como una piedra en agua quieta. Nunca lo oí nombrar. Por eso es que sigue vivo en estas tierras, Serafín. Los que se olvidan mueren 2 veces. Los que nadie nombra nunca mueren del todo. Don Abundio dejó el tarro de café sobre el suelo, se acomodó en la silla. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no estaba mirando la calle. Estaba mirando hacia atrás, hacia adentro, hacia un tiempo que yo no había vivido. Lorenzo Palomino nació en Concordia, comenzó, allá por los años de 1890, más o menos. Hijo de un peón y una lavandera. Zurdo desde chico. La zurda más rápida que se hubiera visto en estos rumbos para enlazar, para tirar, para lo que fuera. Creció trabajando en la hacienda de los Iriarte, los mismos que tenían comprada media sierra y al presidente del municipio de Pilón. Trabajó 16 años para ellos. 16 años sin un pedazo de tierra propio, sin un animal suyo, sin un solo contrato firmado.
El año de 1919, don Próculo Iriarte le quitó al padre de Lorenzo las 20 vacas que había juntado en toda su vida. Dijo que eran suyas, que el viejo Palomino las había pastado en tierra de la hacienda sin permiso y que eso era pago de renta atrasada. El viejo Palomino murió ese mismo año. De tristeza, decían. Yo digo que de vergüenza. Don Abundio hizo una pausa. Agarró el tarro de café aunque ya estaba vacío. Lorenzo no lloró en el velorio. Nadie le vio una lágrima. Solo se paró junto al cajón de su padre y dijo en voz baja algo que su madre alcanzó a escuchar. Dijo: «Te lo juro, apá, lo que nos deben, lo cobro yo». Al mes siguiente desapareció de la hacienda. Continuó don Abundio. 6 meses después llegaron noticias de la sierra, que un hombre zurdo con paliacate rojo había parado una recua de mulas cargada con plata de los Iriarte. Se la había llevado toda, sin matar a nadie, sin golpear a nadie. Solo con una pistola, un caballo bayo y esa voz que dicen que tenía. ¿Qué voz?, pregunté. Una voz que no levantaba, que no amenazaba, que simplemente decía las cosas como quien lee una deuda en un libro de cuentas. Eso asustaba más que los gritos, dicen los que lo vieron, porque uno que grita tiene miedo. Uno que habla quedito ya decidió. Felipe había llegado sin que lo notara. Estaba parado en la esquina escuchando. No dije nada. «¿Y qué hacía con lo que robaba?», preguntó mi hijo. Don Abundio lo miró. Luego me miró a mí. Repartía. No todo, pero sí mucho. Llegaba a los ranchos chicos de la sierra. Dejaba dinero en casas donde sabía que no había para comer. Nunca de día, siempre de noche. Nunca firmaba. Nunca pedía nada a cambio. La gente lo supo. La gente siempre sabe. Y cuando la gente sabe y no dice, es porque lo que sabe le parece justo. Así vivió 7 años, dijo don Abundio. 7 años robándole a los que le habían robado a otros. ¿Lo buscaron? Claro que lo buscaron. Los Iriarte pusieron precio a su cabeza. 2,000 pesos de entonces, que era una fortuna. Mandaron rurales. Mandaron pistoleros de Culiacán. Una vez lo cercaron en la sierra y él salió solo, de noche, por un barranco que los caballos de los rurales no quisieron bajar. Su vallo sí bajó, sin dudar. Don Abundio sonrió. Era una sonrisa de otro tiempo. Los caballos conocen a su gente, Serafín. Eso no cambia. ¿Y cómo murió?, pregunté. La sonrisa se fue. Como mueren los que valen, traicionados. Uno de los rancheros a los que había ayudado, un tal Encarnación Vega. Reconocí el nombre, el dueño anterior del corral. Sentí algo frío en el pecho aunque el sol ya pegaba fuerte. Encarnación Vega recibió dinero del zurdo 3 veces. Lo escondió en su rancho cuando los rurales andaban cerca. Lo trató como hermano. Y en el año de 1926 le mandó razón a los Iriarte de dónde iba a estar Lorenzo esa noche. ¿Por qué?, preguntó Felipe. Porque le prometieron papeles de propiedad sobre 10 hectáreas que él quería. Porque el hambre del estómago y el hambre de tierra hacen cosas. ¿Lo agarraron? En el camino a Rosario. Lo esperaban 15 hombres. Le dieron 11 tiros. Don Abundio levantó 11 dedos despacio, uno por uno. 11 impactos. Y dicen que Lorenzo no cayó del caballo, que el vallo lo sostuvo hasta que llegaron al arroyo. Que ahí se paró el caballo, y ahí se desmontó Lorenzo solo. Y ahí se acostó en la tierra, y ahí cerró los ojos. Silencio. El sol de Sinaloa. Los pájaros. A lo lejos un motor de camioneta. ¿Y Encarnación Vega?, pregunté. Nunca le dieron las tierras. Los Iriarte no cumplieron. Hombre que traiciona vale menos que hombre traicionado, Serafín. Eso lo saben hasta los traidores cuando ya es tarde. Vega vivió amargado hasta que murió. No vendió ni rentó ese corral nunca.
Creo que sabía lo que había ahí adentro y le daba miedo tocarlo. ¿Sabía usted lo que había enterrado? Me miró fijo. Tenía sospechas. Ahora ya sé que tenía razón. Esa tarde le mostré el bulto a Felipe. Lo puse sobre la mesa de la cocina. La manta vieja, el cuero negro, las letras quemadas. Mi hijo lo miró sin tocarlo. LP, leyó. Lorenzo Palomino. Eso creo. ¿Lo abrimos? Sí, pero aquí. Nosotros dos. Nadie más por ahorita. Desabroché la hebilla con cuidado. El cuero crujió. Olía a tiempo encerrado, a aceite de manta, a algo que no tiene nombre. Abrí la solapa. Adentro había 3 cosas. La primera, monedas. No muchas. Quizás 30, quizás 40. Algunas de plata. Algunas más viejas que yo no supe identificar. Pasadas de mano en mano muchas veces antes de llegar ahí. La segunda, un escapulario. Café, de tela gruesa, con una imagen de la Virgen de Guadalupe casi borrada de tanto uso. La tercera, compadre, fue la que me dejó sin habla. Un papel doblado en 4. Grueso, amarillo de los años, pero entero. Guardado con cuidado entre el cuero y las monedas. Protegido del aire y de la humedad por la calidad del cosido. Lo desdoblé con las manos que me temblaban un poco, que conste que me temblaban. Era una lista. Nombres, fechas, cantidades. Escrita con letra apretada, inclinada a la izquierda, de zurdo. Encabezado, en la parte de arriba, una sola línea. Tierras robadas. Familias a las que se les debe devolver. Que quien encuentre esto sepa que estas deudas son reales. Recorrí los nombres con el dedo. Y en el número 7 de la lista, compadre, leí algo que me paró el mundo. Aurelio Luna. Rancho El Mezquitillo, 15 hectáreas. Arrebatadas por Hacienda Iriarte, 1918. Asterisco, Aurelio Luna. Mi abuelo. Me tuve que sentar. Felipe me puso la mano en el hombro sin decir nada. Así son los hijos buenos, saben cuándo callar. Me quedé un rato mirando ese nombre escrito por un hombre muerto hace casi 100 años. Un hombre que había conocido a mi abuelo, que sabía lo que le habían hecho, que lo había puesto en su lista de deudas pendientes. Aurelio Luna nunca recuperó esas tierras. Murió rentando la tierra de otros, como mi padre, como yo. 3 generaciones pagando renta sobre tierra que alguna vez fue nuestra. Y un zurdo que nadie debería nombrar en voz alta lo había sabido. Lo había escrito. Lo había guardado bajo una piedra esperando que alguien lo encontrara. «Apá», dijo Felipe despacio. «Esto es... ya sé lo que es. ¿Qué vamos a hacer?» No respondí de inmediato. Doblé el papel con cuidado. Lo guardé en mi camisa, sobre el pecho. Primero, no decirle a nadie. Duramos 4 días sin decirle a nadie. 4 días trabajando en el corral de día, callados de noche. Prepusimos 3 vigas. Nivelamos el piso. Tapiamos una grieta en el adobe del lado norte. El trabajo ayuda a pensar. Siempre lo ha hecho. El 5.º día llegó el sobrino de don Rogelio Barrazas. Un muchacho de unos 30 años, gordo, con botas nuevas y camioneta del año. Se llamaba Humberto. Y tenía esa manera de hablar de los que nunca han necesitado pedir nada con educación. Se paró en la puerta del corral. No saludó. «Y tío quiere saber si considera venderle esto». «No considero. Todavía no le digo cuánto ofrece». «No importa cuánto». Humberto miró el corral. Miró las vigas nuevas. Miró el piso nivelado. «Le va a costar más arreglarlo de lo que vale. Es mi problema. Mi tío dice que este terreno puede valer algo si se gestiona bien. Que él tiene los contactos para gestionarlo. Dígale a su tío que gracias». Humberto me miró un momento. Sonrió de ese modo que no es sonrisa. «Mi tío también dice que revisó el registro. Que hay una irregularidad en la compraventa que hizo usted».
Sentí el golpe, pero no lo mostré. ¿Qué irregularidad? No sé los detalles. Eso lo ve el licenciado de mi tío. Pausa. Pero dice que sería una lástima que perdiera lo que pagó por una cosa de papeles. Se fue sin decir adiós. Felipe salió de adentro del corral donde había estado escuchando. ¿Hay alguna irregularidad, apá? No, pero eso no importa cuando el licenciado es tuyo. Esa noche hablé con don Abundio. Le conté todo. Los nombres de la lista, el nombre de mi abuelo, la visita de Humberto. El viejo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un minuto largo. ¿Cuántas familias están en la lista? 22. ¿Viven todavía algunas de ellas en el municipio? No sé, tendría que revisar. Don Abundio asintió despacio. Escúchame bien, Serafín. Lo que encontraste no es solamente oro y papeles. Lo sé. Es un arma, y las armas se usan o te las quitan. ¿Qué me está diciendo? Que Barrazas ya sabe que encontraste algo. No sabe qué, pero los ricos huelen cuando alguien de abajo encuentra algo que no debería tener. ¿Cómo lo sabe? Porque llevan siglos oliendo eso, Serafín. Es lo único que saben hacer bien. 3 días después, a las 2 de la mañana, escuché pasos en el corral. Me desperté de golpe. No sé por qué. Quizás el instinto, quizás algo más. Me levanté sin encender luz. Tomé el machete que guardo bajo la cama desde que enviudé. No por miedo, por costumbre de hombre solo. Salí descalzo al patio de la casa. La luna estaba tapada por nubes, negro todo, pero se escuchaban. 2 hombres al menos, con linterna pequeña, de esas de mano, que van barriendo el suelo del corral. Buscaban. No sabían exactamente dónde, pero buscaban. Desperté a Felipe con un toque en el hombro. Le señalé afuera. Él no preguntó. Salimos los dos por el costado de la barda. Llegamos a la puerta del corral por el otro lado, por la calle de atrás. Eran 2, jóvenes, con palas cortas y la linterna entre los dientes para tener las manos libres. No los conocía de vista, pero conocía para quién trabajaban. «Buenas noches», dije. Los 2 se voltearon. La linterna me dio en la cara un momento y luego cayó al suelo. Silencio. Se equivocaron de corral, dije. Este es mío. El más alto quiso decir algo. Felipe ya estaba a su derecha con el machete bajo, no levantado, pero visible. No dijeron nada. Se fueron. Rápido. Sin las palas que quedaron tiradas en el suelo del corral, como prueba de lo que habían venido a hacer. Felipe las recogió. Mañana esto se complica, apá. Ya se complicó. La mañana siguiente fui al corral antes del amanecer. Saqué el bulto de donde lo había escondido, en un hueco del adobe del muro norte que yo mismo había tapado con una piedra suelta. Lo abrí otra vez. Las monedas, el escapulario, la lista. Volví a leer los 22 nombres. Los memoricé uno por uno. Luego busqué algo que no había notado bien la primera vez. Al reverso del papel, en la esquina inferior, había una nota pequeña, letra más apurada, como escrita con prisa. El que encuentre esto, no lo guarde, no lo venda, cúmplalo. Eso es todo lo que pido. LP. Lo leí 3 veces, doblé el papel, lo guardé. Me quedé parado en el corral solo, con el sol entrando por las grietas del adobe, con el olor a tierra nueva que habíamos levantado con el trabajo de esos días. Y entendí que el zurdo no había enterrado un tesoro, había enterrado una instrucción. Fui al archivo municipal esa misma tarde. Pedí los registros de propiedad del municipio desde 1900 hasta 1940. La señorita del archivo me miró como se mira a alguien que pide algo raro. ¿Para qué los quiere? Para revisar unos datos de mi familia. Me los dieron. 4 libretas grandes, amarillas, con letra apretada de pluma. Busqué los 22 nombres de la lista. Encontré 17 en los registros.
17 familias con parcelas y animales registrados antes de 1920. Y en todos los casos, una anotación de la misma fecha o fechas cercanas. Transferencia a nombre de Hacienda Iriarte. Sin precio registrado, sin firma del vendedor. Solo el sello de la Hacienda y la firma del presidente municipal de ese tiempo. Un hombre que también llevaba el apellido Iriarte. Tardé 2 días en rastrear a los descendientes. Algunos habían muerto sin hijos. Otros se habían ido al norte y no había manera de encontrarlos. Pero 6 familias seguían en el municipio, viviendo en ranchos rentados, como yo, trabajando tierra ajena, como yo. Fui a ver a cada una. No les dije todo de golpe. Les pregunté primero si sabían el nombre de Lorenzo Palomino. 3 de ellas sí lo sabían. Un nombre viejo, guardado en la memoria de los abuelos. Un nombre que se decía quedito, como el de alguien que podría estar escuchando. Les dije que tenía algo que mostrarles. Les dije que era urgente. Les dije que nos juntáramos el domingo en casa de don Abundio. El sábado en la noche vino don Rogelio Barrazas en persona. No mandó al sobrino. Vino él. Camioneta negra, grande, con las placas de la ciudad. Solo. Lo que significaba que estaba seguro de sí mismo o que no quería testigos. Probablemente las 2 cosas. Me lo encontré parado frente a la puerta de mi casa cuando salí a tomar el fresco. Tenía como 60 años. Bien alimentado. Ropa de rancho cara, de esa que nunca ha visto un rancho real. Serafín. Don Rogelio. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Miró la calle. Miró mi casa. Miró el corral que se veía desde ahí. Mira, no quiero problemas. Sé que encontraste algo en ese corral. No sé exactamente qué, pero sé que encontraste algo. ¿Quién le dijo? No importa quién. Lo que importa es que eso que encontraste puede ser un problema para ti. Los problemas de papeles viejos se complican. Los licenciados cobran caro. Ajá. Te ofrezco $5.000 por el corral y por lo que encontraste. $5.000, Serafín. ¿Cuántos años tienes que trabajar para juntar eso? Lo miré. El olor a perfume caro. Las manos que nunca habían agarrado una pala. Muchos, respondí. ¿Y usted cuántos años lleva juntando tierra que no trabajó? Se tensó. No seas pendejo. No sabes en lo que te estás metiendo. Ya me metí. Esos papeles no valen nada legalmente. Son viejos, no tienen validez. Puede ser. Eso lo decide un juez, no usted. Me miró fijo. Quería asustarme. Yo ya era demasiado viejo para asustarme. Piénsalo, dijo. Se fue. Yo me quedé en la puerta de mi casa, mirando las luces de su camioneta alejarse. Adentro, en mi camisa, el papel con 22 nombres. Y la instrucción de un zurdo que llevaba 100 años esperando que alguien la cumpliera. El domingo amaneció nublado. En Sinaloa eso es raro en marzo. El cielo gris, el aire quieto, el calor aplastado debajo de las nubes como animal esperando. Me levanté a las 5, hice café. Me senté en la mesa de la cocina con el papel de Lorenzo Palomino frente a mí. Lo leí una vez más. Los 22 nombres, las hectáreas, las fechas. Lo doblé. Me lo metí al pecho. Felipe salió de su cuarto con cara de no haber dormido bien. ¿A qué hora es la junta? A las 10, en casa de don Abundio. Se sirvió café. Se sentó frente a mí. ¿Crees que sirva de algo, apá? No sé. Papeles de hace 100 años. Jueces que cuestan dinero. Barrazas con licenciados. Ya sé todo eso, Felipe. Nomás digo. Y yo nomás escucho. Silencio. El café caliente. Las nubes afuera. ¿Sabes qué me pregunto? Dijo mi hijo despacio. ¿Qué? ¿Por qué lo enterró ahí, el zurdo? Si quería que alguien lo encontrara, ¿por qué no se lo dio a alguien antes de que lo mataran? Me quedé pensando. Porque no sabía a quién dárselo, dije al fin. Los que conocía podían volverse Encarnación Vega en cualquier momento. Felipe asintió.
Entonces me enterró y esperó. Esperó a que llegara alguien que no tuviera a quien traicionar. Mi hijo me miró. O alguien que no le tuviera miedo a perder lo poco que tenía. No respondí, pero sentí que tenía razón. A las 10 de la mañana en casa de don Abundio habían 9 personas. 6 de las familias de la lista. Don Abundio, Felipe, yo, gente de rancho, manos curtidas, ropa limpia del domingo, caras acostumbradas a esperar sin que nada llegue. Los senté alrededor de la mesa grande del viejo. Saqué el papel. Lo puse en el centro sin decir nada. Que lo vieran primero. Silencio mientras lo miraban pasar de mano en mano. Una mujer de unos 50 años, morena, con el rebozo azul, lo tuvo en las manos un momento largo. Se llamaba Dolores Amarante, nieta de Cipriano Amarante, número 4 en la lista. Mi abuela me habló de esto, dijo en voz baja. Dijo que el zurdo había prometido recuperar las tierras, que algo había quedado guardado para eso. ¿Y le creyó? Era vieja cuando me lo dijo, y lloraba. Las viejas no lloran por mentiras. Varios asintieron. Un hombre flaco con sombrero tejano, que se llamaba Isidro Mendieta, levantó la vista del papel. ¿Y esto sirve? ¿Legalmente? No lo sé todavía, dije con honestidad. Pero sé que sin esto no sirve nada. Y con esto, quizás algo. ¿Cuánto cuesta un licenciado? Eso hay que averiguarlo. Don Abundio habló desde su silla en la esquina. Hay un muchacho en Escuinapa, joven, recién recibido. Se llama Macedonio Félix. Su padre era jornalero. Él estudió con beca. ¿Es bueno? Es hambriento. Los hambrientos pelean más. Fuimos a ver a Macedonio Félix esa misma tarde. Tenía una oficina chica en la calle principal de Escuinapa. Escritorio de melamina, 2 sillas de plástico, un diploma colgado con cinta adhesiva. 29 años, flaco, con lentes y una computadora vieja que tardaba en prender. Le puse el papel sobre el escritorio. Lo leyó despacio. Lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Dónde encontró esto? Enterrado bajo una piedra en un corral que compré. ¿Tiene testigos? Mi hijo. ¿Tiene la compraventa del corral en regla? Sí. Asintió. Se quitó los lentes. Los limpió con la camisa. Mire, don Serafín, esto es complicado. Documentos históricos sin protocolizar. Transferencias de hace 100 años. Herederos dispersos. Ya sé que es complicado, pero no es imposible. Pausa. Hay jurisprudencia en casos así. Despojo sistemático de tierras en el periodo posrevolucionario. Hay precedentes. Pocos, pero hay. ¿Y Barrazas? Macedonio Félix frunció el ceño. ¿Rogelio Barrazas? Él quiere lo que encontré. Ya mandó a sus hombres al corral de noche. Ya vino él en persona. El licenciado se quedó quieto un momento. ¿Barrazas está involucrado? Sí. Eso complica más. ¿Cuánto más? Tiene jueces comprados en el municipio. Habría que ir a instancias del Estado. ¿Puede hacerse? Me miró fijo. Tenía esa mirada de los que calculan no dinero, sino posibilidades. ¿Las familias de la lista están dispuestas a presentarse? ¿A declarar? ¿A no rajarse si hay presión? Voy a preguntarles. Porque si alguna se raja a la mitad, se cae todo. Lo entiendo. ¿Y usted, don Serafín? ¿Usted está dispuesto? Lo miré. Ya lo estaba cuando pagué los $100. 2 días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Macedonio Félix trabajó sin cobrar por adelantado. Dijo que cobraría si ganaban. Si no ganaban, nada. Eso me dijo más de él que cualquier diploma. Levantó un expediente. Fotografió el documento original. Buscó en archivos históricos del Estado. Encontró registros de la Hacienda Iriarte, actas notariales, padrones de población.
encontró lo que nadie había buscado antes, porque nadie había tenido razón para buscarlo. Patrones de despojo, fechas, nombres de funcionarios, el mismo sello del presidente municipal que aparecía una y otra vez. Esto es sistemático, me dijo una tarde en su oficina. No fue casualidad ni abuso aislado, fue política. Le robaron la tierra a estos ranchos para consolidar la hacienda, con apoyo del gobierno local. ¿Y eso ayuda o perjudica? Ayuda, porque hay legislación sobre reparaciones históricas, poco usada, pero existe. Barrazas no se quedó quieto. Primero intentó lo legal. Su licenciado presentó un recurso argumentando que el documento era falso, que las monedas eran ilegales, que la compraventa del corral tenía vicios. El juez del municipio le dio la razón de inmediato, sin audiencia, sin pruebas, solo el sello. Macedonio apeló al día siguiente. Subió al tribunal del estado. Luego intentaron lo otro. Una tarde, yendo de regreso del archivo, alguien me siguió en camioneta negra 3 kilómetros por la carretera de terracería. No hizo nada, solo siguió, para que yo supiera que me seguía. Felipe quería confrontarlos. No, le dije. Eso es lo que quieren, un problema que puedan usar. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir. Don Abundio enfermó esa semana. Nada grave, decía él. Los viejos siempre dicen que nada es grave cuando todo es grave. Fui a verlo cada tarde. Le llevaba caldo que hacía Felipe, que resulta que cocina mejor que yo, aunque nunca lo admitirá. Una tarde lo encontré con los ojos abiertos mirando el techo. ¿En qué piensa don Abundio? En el zurdo. ¿Qué piensa de él? Que tuvo mala suerte con los hombres, pero buena suerte con el tiempo. ¿Cómo es eso? En vida no encontró a nadie que cumpliera. Muerto, tardó 100 años, pero apareció usted. No supe qué responder. ¿Cree que supo que lo iban a traicionar esa noche? Pregunté. Don Abundio pensó un momento. Creo que sabía que era posible, por eso enterró el documento antes, por si acaso. ¿Y el escapulario? Eso era suyo, de él. Lo enterró junto con lo demás. Pausa. Hay hombres que cuando van a morir no ponen flores en la iglesia. Ponen sus cosas donde puedan servir de algo. Me quedé un rato callado. Don Abundio, ¿usted cree que ese relincho que escuché la primera noche? El viejo cerró los ojos. Hay cosas, Serafín, que es mejor no terminar de preguntar. El Tribunal del Estado tardó 6 semanas en resolverse. 6 semanas en las que seguí trabajando el corral. Porque el trabajo no para por los juicios. Repusimos el techo completo. Arreglamos el bebedero. Colgamos una puerta nueva de madera de parota. Las bestias empezaron a acercarse. No sé exactamente cuándo pasó. Un día noté que mi yegua Ruana, que siempre había bordeado el corral por el otro lado, ese día entró sin que yo la jalara. Entró, olió el suelo, bebió del bebedero recién arreglado. Felipe lo vio desde afuera. Antes no quería entrar aquí. Ya lo sé. Nos miramos. No dijimos más. La resolución llegó un martes a mediodía. Macedonio Félix me llamó al celular. Tenía la voz de alguien que acaba de subir una cuesta muy larga. El tribunal admitió el expediente, don Serafín. Ordenaron investigación histórica formal y suspendieron cualquier acción de Barraza sobre el corral mientras dure el proceso. Me senté donde estaba, que era en la orilla del bebedero del corral. ¿Eso es bueno? Es muy bueno. No es la victoria final, pero es la puerta abierta. ¿Cuánto tiempo tarda lo demás? Años, posiblemente. Estas cosas son lentas. ¿Y las familias? El proceso incluye a todas las que están en el documento. Todas tienen derecho a reclamación. Cerré los ojos un momento. El sol de mediodía. El olor a tierra mojada de riego. El sonido del agua en el bebedero. Gracias, licenciado. No me dé las gracias todavía. Le doy las gracias de todas formas.
Esa noche reuní a las 6 familias otra vez en casa de don Abundio. Les conté lo de la resolución. Las caras que pusieron, compadre, esas no se olvidan. No fue alegría exactamente, fue algo más despacio que la alegría. Como cuando llevas mucho tiempo cargando algo pesado y alguien te dice que puedes apoyarlo un momento en el suelo. Dolores Amarante lloró en silencio, con el rebozo apretado entre las manos. Isidro Mendieta se quitó el sombrero y lo sostuvo sobre el pecho como en misa. Don Abundio, desde su silla, con la cobija sobre las piernas aunque no hacía frío, asintió muy despacio. El zurdo cumplió, dijo en voz baja. Nadie lo corrigió. ¿Y Barrazas? Rogelio Barrazas peleó el proceso 2 años. Gastó en licenciados lo que nosotros no veríamos en una vida. Al final, cuando quedó claro que el Tribunal del Estado había decidido investigar a fondo y que el escándalo podía salpicarle el nombre, optó por retirarse. No dio ninguna declaración pública, no pidió perdón. Los ricos no piden perdón, compadre. Pero se fue. Vendió sus propiedades en el municipio y se fue a la ciudad. Dicen que vive bien allá. Probablemente sí. El mundo no es tan justo como para que un hombre como Barrazas termine mal del todo. Pero tampoco terminó con lo nuestro. Y eso a veces es suficiente. El proceso legal duró 4 años en total. 4 años de papeles, de audiencias, de viajes a Culiacán con Macedonio Félix, que para entonces ya tenía una oficina más grande y 2 asistentes. Al final, 3 de las 6 familias recibieron reconocimiento formal de despojo histórico y compensación del Fondo Estatal de Tierras. No fueron las hectáreas originales. No fue exactamente lo que el abuelo de cada quien había perdido. Pero fue algo. Algo firmado, sellado, oficial. Dolores Amarante recibió 12 hectáreas en el mismo ejido donde su abuelo había tenido las suyas. Isidro Mendieta recibió dinero, que usó para comprar tierra en escritura limpia por primera vez en 3 generaciones. Las otras 3 familias recibieron menos. El sistema no es parejo, nunca lo ha sido. Pero recibieron algo, y algo, cuando antes no había nada, es mucho. Yo no recibí tierra. Lo de mi abuelo Aurelio Luna estaba demasiado lejos en el tiempo. Los documentos complementarios eran insuficientes. Los registros originales del rancho El Mezquitillo habían desaparecido del archivo municipal hacía décadas. Macedonio me lo explicó con pena genuina. Lo siento, don Serafín. El caso de su abuelo no alcanzó el umbral probatorio. No importa. Sí importa. Ya sé que importa, pero no se puede todo. Si hubiéramos esperado poder todo, no habríamos empezado. Me miró. ¿No le da coraje? Lo pensé de verdad. Me da algo, pero no es coraje, es más como si entendieras algo que antes no entendías sobre cómo funciona el mundo. Y ese entendimiento duele, pero también te asienta. Macedonio asintió. Creo que lo entendió. El corral lo terminé de arreglar el año siguiente. Techo nuevo, piso nivelado, bebedero limpio, puerta de parota que abre y cierra sin chirriar. Metí 4 vacas y un toro delgado que compré con lo que pude juntar. Felipe se quedó. No lo anunció con palabras. Simplemente un día dejó de hablar del norte. Empezó a levantarse conmigo a las 4. Empezó a revisar las bestias con esa concentración que tienen los hombres cuando algo les importa de verdad. Un domingo me dijo, sin mirarme, arreglando el cerco del corral: «Creo que aquí hay futuro, apá. Solo hay que buscarlo en el lugar correcto». No le respondí. No hacía falta. Don Abundio murió en octubre de ese año. Tranquilo, en su cama. Con la buganvilia morada afuera y el café de olla que ya no podía tomar, pero que le gustaba oler. En el velorio, alguien preguntó cómo había sido de joven. Nadie supo bien qué responder. Yo dije lo único que sabía con certeza, que había guardado una historia que no era suya para que no se perdiera, y que eso, a su manera, era lo más generoso que un hombre puede hacer.
Lo enterramos en el panteón del pueblo. En su lápida pusimos solo su nombre y las fechas. Él no hubiera querido más. Las monedas de plata las guardé en una lata de café arriba del armario. El escapulario de la Virgen de Guadalupe lo colgué en la pared del corral, en la esquina noroeste, exactamente donde estaba la piedra. No por religión. Soy hombre de trabajo, no de altares. Lo colgué porque alguien lo había guardado con cuidado durante casi 100 años. Porque merecía estar a la vista. Porque los objetos de los muertos merecen ser vistos por los vivos. La piedra la dejé donde la rodeé esa primera noche, recostada contra el adobe, con el musgo seco todavía pegado. Felipe me preguntó una vez si no la quitábamos. No, le dije. ¿Por qué? Porque me recuerda que el suelo guarda cosas, y que hay que tener cuidado con lo que uno entierra, sea deuda o promesa. Mi hijo la miró un momento, asintió. No dijo más. Hoy, compadre, ese corral tiene nombre. No oficial, no en ningún registro. Pero en el rancho la gente lo llama el Corral del Zurdo. No sé exactamente cuándo empezaron a decirle así. Estas cosas pasan solas, como los corridos. Nadie decide que va a existir. Simplemente existen porque la gente los necesita. Los caballos entran sin problema. Las vacas duermen tranquilas. El bebedero nunca se seca, aunque en agosto el calor es de los que matan. Y de noche, cuando el viento baja de la sierra y mueve la puerta de Parota, a veces parece que alguien la empujó desde afuera. Quizás es el viento. Quizás es otra cosa. ¿Tú qué crees, compadre? Hay una cosa más que quiero contarte antes de terminar. Una cosa que no le he dicho a nadie, ni a Felipe, ni a Macedonio, ni se la dije a don Abundio, aunque quizás él ya la suponía. La noche que encontré el bulto bajo la piedra, antes del relincho, antes de que volviera a la casa, me quedé un momento parado en el centro del corral. Y tuve una sensación muy clara. No fue visión, no fue voz. No soy hombre de esas cosas. Fue solo una certeza, del tipo que llega sin que uno la llame. La certeza de que ese corral había estado esperando al hombre correcto, no al más listo, no al más valiente, no al más rico, al más terco, al que fuera tan terco que pagara $100 por un corral que nadie quería, al que fuera tan terco que se levantara de noche a ver una piedra sin saber por qué, al que fuera tan terco que leyera una instrucción de un muerto y la tomara en serio. Lorenzo Palomino, el zurdo, no escogió al heredero de su tierra. Escogió al heredero de su terquedad. Y eso, compadre, es lo único que los ricos nunca nos van a poder quitar. La terquedad de seguir. En Concordia, todavía hay gente que conoce el corrido de El Zurdo Palomino. No está grabado en ningún disco. No lo encontrarás en ninguna plataforma. Es de esos corridos que viven en la boca de los viejos y mueren con ellos si nadie los aprende antes. Habla de un hombre zurdo con paliacate rojo que se fue a la sierra a cobrar lo que les debían a los pobres. Habla de 11 tiros y de un caballo bayo que no lo dejó caer. Habla de una deuda enterrada que tardó 100 años en cobrarse. Y dicen los que lo conocen que la última estrofa termina así, más o menos. No murió el zurdo en el camino. Su zurda quedó bajo la tierra, esperando mano que la encuentre, esperando quien cobre su guerra. Todavía hoy en ese municipio de Sinaloa cuentan esta historia. La cuentan los viejos en los velorios. La cuentan las madres a los hijos cuando les preguntan por qué vale la pena quedarse. Y ahora, tú también la sabes, compadre. Acabas de escuchar el canal. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.